Hola, bienvenidos a nuestra inmersión profunda en el fascinante mundo del Sistema Nacional de Salud Español. Un tema muy interesante. Has proporcionado un montón de documentos legales, artículos de análisis. Parece que te interesa mucho este tema. Efectivamente. Y la verdad es que tienes razón para estar interesado. Sí. El sistema sanitario español es único Claro. y despierta mucha curiosidad dentro y fuera de nuestras fronteras. Ajá. Hoy vamos a intentar comprender sus complejidades, explorando su historia, Vale. su estructura, los retos a los que se enfrenta y, por supuesto, sus puntos fuertes. Me encanta. Preparado para bucear en este océano de información Preparado. y descubrir las perlas más valiosas para ti. Pues empecemos por el principio. Bien. ¿En qué principio se basa este sistema? ¿Qué lo hace tan especial? El sistema sanitario español se basa en 3 principios clave. Ajá. Universalidad. Accesibilidad y participación ciudadana. Universalidad. ¿Suena? Suena ambicioso. Significa que cubre absolutamente a todos. Exactamente. La idea es que todos los residentes en España, independientemente de su situación económica, social o administrativa, tengan derecho a la atención sanitaria. O sea, da igual. No importa si trabajas, estás desempleado, eres Ya. estudiante o turista. Ya. El sistema te cubre. Es un derecho para todos. Impresionante. Y la accesibilidad. ¿Cómo se garantiza que la gente realmente pueda recibir atención médica cuando la necesita? Ahí entra en juego la descentralización. España tiene un sistema sanitario regionalizado, lo que significa que los servicios se gestionan y adaptan a las necesidades de cada territorio, acercándolos a los ciudadanos. Imagina que vives en un pueblo pequeño en la montaña. Dale. No necesitas desplazarte a una gran ciudad para recibir atención médica básica. Ya. Tienes un centro de salud en tu propia comunidad. Es como tener la atención médica a la vuelta de esquina. Y la participación ciudadana. ¿Cómo funciona eso en la práctica? ¿De verdad podemos opinar sobre la sanidad? Por supuesto. La Ley General de Sanidad de 1936. Una pieza clave en la construcción del sistema. Establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en su control y gestión. Esto se puede hacer a través de consejos de salud, encuestas o incluso participando en la toma de decisiones a nivel local. Un sistema verdaderamente democrático donde la voz del paciente se escucha. Me parece fascinante cómo se entrelazan estos 3 principios. Y esta estructura se refleja en la organización del sistema. Hablamos de una estructura tripartita, con niveles central autonómico y de áreas de salud. De elemento social. Vale, aquí es donde se pone interesante. Podríamos desglosar estos 3 niveles para entender cómo encajan. Me pierdo un poco con tanta administración. Claro que sí. A nivel central tenemos el Ministerio de Sanidad, que se encarga de las políticas generales de salud, la financiación y la coordinación del sistema. Es como el director de orquesta, ¿no? Exactamente. Marca el ritmo y coordina a todos los músicos. Pero luego tenemos las comunidades autónomas, que gozan de una gran autonomía en la gestión de sus propios servicios de salud. Ellas adaptan las políticas nacionales a sus necesidades específicas y gestionan los recursos asignados. Piensa en la diversidad geográfica y cultural de España. Cada región tiene sus particularidades. Y ese sistema permite que la gestión sanitaria se adapte a esas diferencias. Claro, tiene sentido. No es lo mismo la sanidad en Galicia que en Andalucía. Bien. ¿Y qué hay de las áreas de salud? ¿Cuál es su papel? Las áreas de salud son las unidades básicas de gestión. Se encargan de la atención primaria, la atención especializada y la hospitalización, siempre con el objetivo de acercar los servicios al ciudadano. Son como pequeñas piezas que encajan en un gran puzzle, garantizando que la atención sanitaria llegue a cada rincón del país. Un sistema complejo, con diferentes niveles de gestión. Entiendo que esto puede tener sus ventajas, pero no genera también dificultades. Por supuesto. Aunque funciona muy bien en muchos aspectos, el sistema también enfrenta retos importantes. Uno de los más debatidos es la calidad. Así he leído en algunos de los documentos que has compartido, que España ha bajado algunos puestos en los rankings internacionales de calidad. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe? Es un tema complejo, con múltiples causas. Ya. Algunos expertos lo atribuyen a la falta de inversión, otros a la burocracia o a la falta de coordinación entre las comunidades autónomas. También se habla de las listas de espera, la saturación de los servicios de urgencias o la falta de personal en algunas especialidades. Vaya, suena preocupante. ¿Y hay alguna estrategia en marcha para revertir esta tendencia? ¿Se está haciendo algo para mejorar la calidad del sistema? Sí, por supuesto. Se está trabajando en varios frentes. Uno de los más interesantes es el proyecto Sanidad en Línea, que busca aprovechar las tecnologías de la información para mejorar la atención al paciente y la gestión del sistema. Tecnología al servicio de la salud. Me gusta. ¿Podrías contarnos un poco más sobre este proyecto? ¿Qué tipo de iniciativas se están llevando a cabo? Sanidad en Línea se enmarca dentro del Plan Avanza, una iniciativa gubernamental que promueve el uso de las TIC en la sociedad española.
Se está trabajando en la implementación de la tarjeta sanitaria, que permite un acceso rápido y seguro a la información médica del paciente, la receta electrónica, que facilita la prescripción y dispensación de medicamentos, y la Intranet sanitaria, que permite la comunicación fluida entre los distintos profesionales y centros del sistema. Suena que la tecnología está jugando un papel clave en la modernización del sistema. Pero ¿no crees que también puede generar nuevos desafíos? Por supuesto, la tecnología no es una varita mágica que soluciona todos los problemas. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la interoperabilidad de los sistemas informáticos. Es decir, que todos estos sistemas puedan hablar entre sí y compartir información de forma segura. Si no se garantiza la interoperabilidad, la tecnología puede convertirse en un obstáculo en lugar de una herramienta. Entiendo. Es necesario que la información fluya de forma segura y eficiente entre los distintos niveles del sistema. Y hablando de información del paciente, hay otro tema fundamental, el secreto médico y la confidencialidad. ¿Cómo se garantiza la protección de los datos médicos en un sistema tan complejo? Es una pregunta crucial en la era digital. Para comprender la importancia del secreto médico tenemos que viajar en el tiempo, hasta el origen de la medicina, con el juramento hipocrático. Claro, el clásico juramento que todos los médicos hacen al inicio de su carrera. Lo que en el tratamiento o incluso fuera de él vea o oiga en relación con la vida de los hombres cuyo conocimiento no deba ser divulgado, callaré y guardaré como secreto inviolable. ¿No es así? Exactamente. Ese principio de confidencialidad ha acompañado a la medicina a lo largo de la historia, evolucionando con el tiempo a través de la Declaración de Ginebra y las versiones modernas del juramento. Pero en la era digital, con la necesidad de compartir datos para la investigación y la mejora del sistema. La confidencialidad se enfrenta a nuevos desafíos, ¿verdad? ¿Cómo se puede equilibrar la protección de la privacidad del paciente con el avance de la ciencia? Es un dilema ético complejo. ¿Cómo equilibrar la necesidad de proteger la privacidad del paciente con la necesidad de compartir datos para el bien común? No hay una respuesta fácil, pero la legislación española establece un marco legal muy estricto para la protección de datos médicos, especialmente con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, RGPD. Un tema apasionante que sin duda da para un deep dive aparte. Y ahora que hemos explorado los principios fundamentales del sistema español, ¿qué te parece si lo comparamos con otros modelos sanitarios? ¿En qué se diferencia de otros sistemas como el liberal o el mutualista? Me parece una excelente idea. Veamos cómo se compara con estos modelos y qué ventajas e inconvenientes presenta cada uno. Perfecto. Empecemos por el modelo liberal. ¿Cuáles son sus características principales? ¿Cómo funciona en la práctica? El modelo liberal se basa en el libre mercado. La sanidad se considera un bien de consumo más. Ajá. Y el acceso a la atención médica depende de la capacidad de pago del individuo. Es un sistema que se asemeja a otros sectores, como el de los seguros o las telecomunicaciones, donde cada persona elige el plan que mejor se adapta a sus necesidades y posibilidades. En otras palabras, si tienes dinero, Ya. tienes acceso a la mejor atención médica. Si no lo tienes, las opciones son más limitadas. Es así. Efectivamente. Y aunque este modelo puede fomentar la competencia y la innovación tecnológica, genera grandes desigualdades en el acceso a la salud. Las personas con mayores recursos pueden permitirse mejores seguros y acceder a tratamientos más avanzados, mientras que las personas con menos recursos pueden verse obligadas a renunciar a la atención médica o a endeudarse para poder recibirla. Un sistema que fue dejar a muchos atrás. ¿Y qué hay del modelo mutualista? ¿En qué se diferencia del liberal? Ofrece una mayor cobertura. El modelo mutualista se basa en la financiación a través de las cotizaciones de los trabajadores y empresarios. Es decir, se crea un fondo común al que contribuyen los trabajadores. ¿Y sus empleadores? Y ese fondo se utiliza para financiar la atención médica de los mutualistas y sus familias. O sea que solo tienes acceso a la atención médica si estás trabajando y cotizando. Exacto. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen empleo? Quedan excluidas del sistema. Exacto. Y aunque ofrece cierta protección a los trabajadores, deja fuera a otros grupos de la población, como los desempleados o los trabajadores informales. Este es uno de los principales inconvenientes del modelo mutualista, ya que no garantiza la universalidad del acceso a la salud. Ya veo dos modelos con sus ventajas e inconvenientes, pero que claramente no garantizan la universalidad del acceso a la salud. ¿Y el modelo español dónde se ubica en ese espectro? ¿Cómo combina la financiación y la provisión de servicios? El modelo español es un modelo mixto. Combina la financiación pública a través de los impuestos, con la provisión mixta, tanto pública como privada. Es decir, el sistema se financia principalmente con los impuestos que pagan todos los ciudadanos, y los servicios se prestan tanto por centros públicos como privados. Un modelo híbrido, que busca un equilibrio entre la universalidad y la eficiencia. ¿Cuáles son las ventajas de este modelo mixto?
Y sus desafíos. Las ventajas son claras. Por un lado, se garantiza el acceso a la salud a toda la población, independientemente de su situación laboral o económica. Y por otro lado, se permite la participación del sector privado para ampliar la oferta de servicios y reducir las listas de espera. Suena bien, pero imagino que gestionar un sistema tan complejo también tiene sus dificultades. Por supuesto. Uno de los principales desafíos es encontrar el equilibrio adecuado entre la financiación pública y la privada, evitando que el sistema se mercantilice y que se generen desigualdades en el acceso a la salud. Ya. También es importante garantizar la coordinación entre los distintos proveedores, tanto públicos como privados, para que el sistema funcione de forma eficiente y se eviten duplicidades. Un modelo que, como todos, tiene sus desafíos, pero que busca garantizar la equidad y la eficiencia en la atención médica. Y ahora que ya tenemos una visión general de los diferentes modelos, podemos profundizar en algunos aspectos específicos del sistema español. ¿Qué te parece si exploramos el complejo sistema de retribución del personal estatutario, incluyendo el controvertido tema de la productividad variable? Me parece una excelente propuesta. El sistema de retribución del personal estatutario es un tema que siempre genera debate, ya que está en el centro del equilibrio entre la motivación de los profesionales y la calidad de la atención. Vale, desgranemos este tema. ¿Quiénes son exactamente el personal estatutario? ¿Qué los diferencia de otros profesionales sanitarios? El personal estatutario son aquellos profesionales sanitarios que trabajan en el sistema público de salud, con una relación laboral especial, regulada por un estatuto específico. Esto los diferencia de los funcionarios, que tienen una relación laboral de carácter administrativo, y de los trabajadores con contrato laboral común. Entiendo. No son funcionarios, pero tampoco tienen una relación laboral común. ¿Y qué implica esto en cuanto a su retribución? ¿En qué se basa su salario? Su retribución se compone de 2 bloques: retribuciones básicas y retribuciones complementarias. Las retribuciones básicas incluyen el sueldo base, los trienios, que son aumentos salariales por antigüedad, y las pagas extraordinarias. Hasta ahí bastante estándar, ¿no? Como en cualquier otro trabajo. Sí, pero es en las retribuciones complementarias donde la cosa se pone interesante. Aquí encontramos conceptos como el complemento de destino, el complemento específico, el complemento de productividad y el complemento de atención continuada. Un montón de complementos. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estos? ¿Qué criterios se utilizan para determinar cada uno? Claro, el complemento de destino depende del puesto de trabajo y la responsabilidad que conlleva. Por ejemplo, un jefe de servicio en un hospital tendrá un complemento de destino mayor que un médico adjunto. El complemento específico se otorga por la especialización del profesional. Un cardiólogo, por ejemplo, tendrá un complemento específico mayor que un médico general. El complemento de atención continuada compensa las guardias y la atención fuera del horario habitual y se aplica a aquellos profesionales que trabajan en servicios de urgencias, hospitalización o atención domiciliaria, entre otros. Y el complemento de productividad, ese es el que genera controversia. Exacto. ¿Por qué? Este complemento se divide en un factor fijo y un factor variable. Y es precisamente ese último el que genera debate. ¿Y cuál es la diferencia? ¿En qué se basa cada factor? El factor fijo suele ser un pago por capitación a médicos y enfermeros de atención primaria, en función del número de pacientes asignados. Es decir, cuantos más pacientes tenga a su cargo, mayor será este complemento. Este sistema busca incentivar la atención a un mayor número de pacientes y garantizar la cobertura de la población. Tiene sentido si se les recompensa por su rendimiento. Es probable que se esfuercen más por atender a un mayor número de pacientes. Pero ¿qué pasa con el factor variable? ¿A qué se vincula? El factor variable es el que genera controversia, ya que se vincula al rendimiento del profesional, a la consecución de objetivos específicos. Estos objetivos pueden ser de diferente índole, como la reducción de las listas de espera, el aumento de las consultas o la disminución del gasto farmacéutico, entre otros. Es decir, que se incentiva a los profesionales a alcanzar ciertas metas. Pero no puede esto generar conflictos. No se corre el riesgo de que los profesionales prioricen la consecución de objetivos por encima de la calidad de la atención. Ese es precisamente el punto de debate. Los defensores de la productividad variable argumentan que puede mejorar la eficiencia del sistema y la calidad de la atención al motivar a los profesionales a ser más productivos. Argumentan que al establecer objetivos claros y medibles, se puede mejorar la gestión de los recursos y optimizar la atención al paciente. Entiendo. Es como establecer un sistema de incentivos para premiar la eficiencia o la calidad. Pero los detractores, ¿qué argumentos esgrimen? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? Los detractores, por su parte, argumentan que este sistema puede generar competencia entre los profesionales, perjudicar el trabajo en equipo y desincentivar la atención a los pacientes con casos más complejos. Su principal preocupación es que la búsqueda de la productividad pueda llevar a los profesionales a priorizar la cantidad sobre la calidad, descuidando la atención a aquellos pacientes que requieren un mayor tiempo y dedicación.
Un arma de doble filo por lo que veo. Es un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso, sopesando las ventajas y los inconvenientes. Y hablando de la toma de decisiones en el ámbito sanitario, no podemos dejar de lado el tema del consentimiento informado. ¿Qué papel juega en el sistema sanitario español? El consentimiento informado es un derecho fundamental del paciente, reconocido en la legislación española y en la ética médica. Claro, el derecho del paciente a decidir sobre su propio tratamiento, a ser informado de las diferentes opciones, los riesgos y los beneficios, y a elegir libremente la opción que mejor se adapta a sus valores y preferencias. Exactamente. Y aquí es fundamental distinguir entre el consentimiento explícito y el consentimiento implícito. Ambos son válidos legalmente, pero su aplicación depende de las circunstancias y del tipo de intervención médica. ¿Podrías aclararnos la diferencia? No estoy seguro de entender a qué se refiere cada uno. El consentimiento explícito es aquel que se da de forma verbal o escrita, de manera clara y específica, para un procedimiento o tratamiento determinado. Por ejemplo, cuando un paciente va a someterse a una cirugía, firma un documento de consentimiento informado, en el que se detallan los riesgos, los beneficios y las alternativas a la intervención. Este tipo de consentimiento es obligatorio en casos de intervenciones quirúrgicas, procedimientos invasores o tratamientos con riesgos significativos. Es decir, el paciente firma un documento o da su aprobación verbal, después de haber sido informado de todos los detalles. Es un proceso formal que garantiza que el paciente ha comprendido la información y que está de acuerdo con la intervención. Exacto. Y el consentimiento implícito, por otro lado, se infiere de las acciones del paciente. Por ejemplo, cuando un paciente acude a una consulta o extiende el brazo para una extracción de sangre. En estos casos se entiende que el paciente está de acuerdo con la intervención, aunque no lo haya expresado de forma explícita. Entiendo, en situaciones cotidianas, donde la intervención es menos invasiva o no conlleva riesgos significativos, el consentimiento se puede inferir de la actitud del paciente. Pero no puede esto generar malentendidos. No es mejor pecar de precavidos y solicitar siempre el consentimiento explícito. Es cierto que el consentimiento implícito puede ser más susceptible a malentendidos, pero también es cierto que en muchos casos, solicitar el consentimiento explícito para cada pequeña intervención médica sería impracticable y entorpecería la fluidez de la atención. Lo importante es que los profesionales sanitarios sean sensibles a las necesidades del paciente y que garanticen que en todo momento el paciente está informado y se siente cómodo con la atención que está recibiendo. Un equilibrio delicado entre la fluidez de la atención y la garantía de la autonomía del paciente. Y hablando de la toma de decisiones en el ámbito sanitario, no podemos dejar de lado el tema de la financiación y la eficiencia del sistema. ¿Cómo se financia el sistema sanitario español? ¿Qué modelos de pago se utilizan? El sistema sanitario español se basa en un modelo de financiación pública, principalmente a través de los impuestos. Es decir, la mayor parte del dinero que se destina a la sanidad proviene de los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Pero también existen otros modelos de pago que se utilizan en el sistema, como el pago por servicio, el pago capitado, los seguros con y sin copago, y el modelo de reembolso. ¿Cómo cuáles? ¿Podrías explicarnos un poco más sobre cada uno de estos modelos? ¿Cuáles son sus ventajas e inconvenientes? Claro, el pago por servicio es el modelo tradicional, en el que se paga a los proveedores por cada acto médico realizado. Es decir, cuantas más consultas, pruebas o intervenciones se realicen, mayor será el pago. Este modelo puede incentivar la sobreutilización de servicios y no siempre se correlaciona con la calidad de la atención. Es decir, que se puede priorizar la cantidad sobre la calidad. ¿Y qué pasa con el pago capitado? ¿Cómo funciona este modelo? El pago capitado es un modelo en el que se paga a los proveedores una cantidad fija, por paciente asignado, independientemente de los servicios que utilice. Este modelo busca incentivar la prevención y la atención integral del paciente, ya que los proveedores reciben la misma cantidad de dinero, independientemente del número de consultas o pruebas que realice el paciente. En este caso, se incentiva a los proveedores a mantener a sus pacientes sanos y a evitar la utilización innecesaria de servicios. Parece un modelo más enfocado a la prevención y a la atención integral. ¿Y qué de los seguros con y sin copago? ¿Qué papel juegan en el sistema? Los seguros con y sin copago son una opción para aquellos ciudadanos que quieren acceder a servicios privados, complementando la cobertura del sistema público. Los seguros con copago son aquellos en los que el paciente tiene que pagar una parte del coste del servicio, mientras que los seguros sin copago cubren el coste total del servicio. Es decir, que los seguros con copago son una opción más económica, pero implican un desembolso por parte del paciente cada vez que utiliza un servicio. ¿Y el modelo de reembolso cómo funciona? El modelo de reembolso es aquel en el que el paciente paga por los servicios y luego solicita el reembolso a su aseguradora. Este modelo es menos común en España, pero se utiliza en algunos casos como por ejemplo en la atención dental. Un abanico de opciones que busca adaptarse a las diferentes necesidades y preferencias.
Y hablando de temas sensibles, ¿qué nos puedes contar sobre el derecho a morir dignamente en España? ¿Qué leyes regulan este derecho? En España, la eutanasia y el suicidio asistido están regulados por la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, aprobada en 2021. Esta ley reconoce el derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida en determinadas circunstancias y establece un procedimiento riguroso para garantizar que la decisión sea libre, voluntaria e informada. Es un tema que ha generado mucho debate social y ético. ¿Cuáles son los puntos clave de esta ley? ¿Quién puede solicitar la ayuda para morir? La ley establece que cualquier persona mayor de edad y con capacidad de decidir, que padezca una enfermedad grave e incurable, o un padecimiento grave crónico e invalidante, que le cause un sufrimiento intolerable, puede solicitar la ayuda para morir, es decir, se reconoce el derecho del paciente a decidir sobre el final de su vida en determinadas circunstancias, siempre que se cumplan unos requisitos muy específicos. Es decir, se trata de un derecho que se ejerce en casos muy concretos y bajo un estricto control médico y legal. ¿Y qué diferencia hay entre la eutanasia y el suicidio asistido? ¿En qué consiste cada uno? En la eutanasia, un médico administra al paciente un fármaco que le provoca la muerte. Es decir, el médico es quien lleva a cabo la acción que pone fin a la vida del paciente. En el suicidio asistido, por otro lado, el paciente se autoadministra el fármaco recetado por un médico. En este caso, el paciente es quien toma el fármaco, pero el médico le proporciona los medios para hacerlo. Ya veo, en ambos casos se requiere un proceso de evaluación por parte de un equipo médico y la confirmación de que se cumplen los requisitos establecidos por la ley. Es un proceso complejo que busca garantizar que la decisión del paciente sea libre, voluntaria e informada. Y hablando de la autonomía del paciente al final de la vida, no podemos olvidar el concepto de las voluntades anticipadas o testamento vital. ¿Qué es exactamente un testamento vital? ¿Para qué sirve? El testamento vital es un documento en el que una persona deja por escrito sus deseos sobre el tipo de atención médica que desea recibir, si llega a una situación en la que no pueda expresarlos. Es decir, es una forma de anticiparse a una posible situación de incapacidad y de garantizar que se respeten sus decisiones. Claro, es como una guía para los profesionales sanitarios y para los familiares, que les indica qué tipo de atención médica desea recibir el paciente en caso de no poder expresarlo por sí mismo. ¿Qué tipo de decisiones se pueden incluir en un testamento vital? Es un documento vinculante para los profesionales sanitarios. En un testamento vital se pueden incluir decisiones sobre tratamientos médicos que se desean recibir o rechazar, como por ejemplo la reanimación cardiopulmonar, la ventilación mecánica o la alimentación artificial. También se pueden incluir preferencias sobre el lugar donde se desea recibir los cuidados al final de la vida. Si en casa o en un centro hospitalario, el testamento vital es un documento vinculante para los profesionales sanitarios, que deben respetar las decisiones expresadas por el paciente, salvo en casos excepcionales. Es un instrumento muy valioso para garantizar el respeto a la autonomía del paciente y evitar la obstinación terapéutica. Y hablando de la obstinación terapéutica, ¿crees que el testamento vital puede ayudar a prevenir este tipo de situaciones? ¿Cómo? Sin duda. El testamento vital es una herramienta fundamental para prevenir la obstinación terapéutica, que es la aplicación de tratamientos médicos que ya no son beneficiosos para el paciente y que solo prolongan su sufrimiento. Al dejar por escrito sus deseos, el paciente puede evitar que se le apliquen tratamientos que no desea recibir y que no le van a aportar ningún beneficio. Es un tema complejo, pero muy importante. El derecho a morir dignamente y el testamento vital son dos caras de la misma moneda. El derecho del paciente a decidir sobre su propia vida, incluso al final. Y ahora que hemos profundizado en estos temas, me gustaría ampliar nuestra perspectiva y comparar el sistema sanitario español con otros sistemas a nivel internacional. ¿Qué te parece si cruzamos el charco y echamos un vistazo al sistema sanitario de Estados Unidos? Me parece una excelente idea. Siempre es enriquecedor comparar diferentes modelos para aprender de sus fortalezas y debilidades. El sistema sanitario estadounidense es muy diferente al español, y su comparación puede ayudarnos a comprender mejor las particularidades de cada uno. Empecemos por un aspecto que suele generar mucha inquietud en Estados Unidos: la continuidad de la cobertura médica. ¿Qué sucede cuando una persona pierde su empleo o se divorcia? ¿Cómo accede a la atención médica? En Estados Unidos, la cobertura médica está ligada al empleo en la mayoría de los casos. Es decir, las personas suelen obtener su seguro médico a través de su empleador. Cuando una persona pierde su empleo o se divorcia, pierde también su cobertura médica, a menos que pueda acceder a algún otro tipo de seguro, como Cobra o los planes individuales del mercado de seguros. Cobra suena algo complejo. ¿Podrías explicarnos qué es y cómo funciona? Cobreso, que significa Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act. Es una ley federal que permite a los trabajadores y a sus familias mantener su cobertura médica durante un tiempo limitado, después de un evento que califique como un despido,
una reducción de horas, un divorcio o la muerte del titular del seguro. Es como una extensión temporal del seguro médico, que permite a las personas mantener su cobertura durante un periodo de transición. Pero tiene algún coste. ¿Quién lo paga? Sí, Cobre tiene un coste. Los beneficiarios deben pagar las primas de seguro, que pueden ser costosas, ya que incluyen tanto la parte que pagaba el empleador como la parte que pagaba el empleado. Ya veo, es una opción que puede ser útil para algunas personas, pero no es accesible para todos, ya que el coste puede ser elevado. ¿Y qué pasa con los planes individuales del mercado de seguros? Son una alternativa viable. Los planes individuales del mercado de seguros son otra opción para aquellas personas que no tienen acceso a un seguro médico a través de su empleador. Estos planes se pueden adquirir a través de las bolsas de seguros de salud estatales o federales o directamente de las compañías de seguros. Sin embargo, el coste de estos planes también puede ser elevado y la cobertura puede ser más limitada que la de los planes de empleo. En definitiva, parece que en Estados Unidos acceder a la atención médica puede ser un verdadero desafío, especialmente para aquellas personas que no tienen un empleo o que no pueden permitirse un seguro médico privado. ¿Y qué pasa con las personas con bajos ingresos? ¿Tienen algún tipo de cobertura? Sí, en Estados Unidos existen programas gubernamentales que proporcionan cobertura médica a personas con bajos ingresos, como Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños, CHPE. Medicaid es un programa federal y estatal que proporciona cobertura médica a personas de bajos ingresos, incluidos niños, embarazadas, personas con discapacidades y personas mayores. CHPE proporciona cobertura médica a niños de familias con ingresos demasiado altos para calificar para Medicaid, pero que no pueden permitirse un seguro privado. Es decir, que el gobierno ofrece una red de seguridad para las personas más vulnerables, pero el acceso a la atención médica sigue estando muy ligado a la capacidad económica. ¿Y qué hay de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, también conocida como Obamacare? ¿Ha tenido algún impacto en el acceso a la cobertura médica? La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, o ACA por sus siglas en inglés, ha tenido un impacto significativo en el acceso a la cobertura médica en Estados Unidos. La ley ha ampliado la cobertura de Medicaid, ha creado los mercados de seguros de salud y ha prohibido a las compañías de seguros de negar la cobertura o cobrar más a las personas con condiciones preexistentes. Gracias a la ACA, millones de estadounidenses han podido acceder a un seguro médico. Un avance importante para un país que históricamente ha tenido un alto porcentaje de población sin seguro médico. Sin embargo, Obamacare también ha sido objeto de mucha controversia política. ¿A qué se debe esta controversia? La controversia en torno a la AC se debe principalmente a las diferencias ideológicas entre los partidos políticos sobre el papel del gobierno en la sanidad. Los republicanos en general se oponen a la intervención del gobierno en el sector sanitario y abogan por un sistema basado en el libre mercado. Los demócratas, por otro lado, defienden un papel más activo del gobierno para garantizar el acceso a la atención médica a toda la población. Esta controversia ha llevado a múltiples intentos de derogar o modificar la CELA, y su futuro sigue siendo incierto. Un reflejo de las profundas divisiones políticas que existen en Estados Unidos en torno al papel del Estado en la sanidad. Y hablando de aspectos legales del sistema sanitario estadounidense, no podemos dejar de mencionar la ley Zipatá y la ley Stark. ¿Podrías desglosarlas para nosotros? ¿Qué aspectos regulan y cómo impactan en el funcionamiento del sistema? Por supuesto. IPA, o la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud, establece normas nacionales para la protección de la información médica confidencial. Esta ley tiene como objetivo proteger la privacidad de los pacientes y evitar que su información médica se use de forma inadecuada. La Ley Stark, o la Ley de Referencias de Médicos Propietarios, prohíbe a los médicos referir pacientes a entidades de atención médica en las que tengan intereses financieros. Esta ley busca evitar los conflictos de intereses y garantizar que las decisiones médicas se basen en las necesidades del paciente y no en el beneficio económico. Dos leyes con un objetivo claro: proteger la privacidad del paciente y evitar los conflictos de intereses. Ambas parecen fundamentales para garantizar la ética y la transparencia del sistema sanitario, y también tienen implicaciones para la interoperabilidad de los sistemas de información de salud, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cómo se concilia la protección de datos con la necesidad de compartir información médica entre diferentes sistemas? Efectivamente. La protección de datos es un factor clave a la hora de compartir información médica entre diferentes sistemas. IPAISA establece reglas estrictas sobre cómo se puede compartir la información médica electrónica, y las entidades de atención médica deben cumplir con estas reglas para evitar sanciones. La interoperabilidad es esencial para mejorar la coordinación de la atención, reducir los errores médicos y facilitar la investigación médica, pero debe hacerse de forma segura y respetando la privacidad de los pacientes. Un tema cada vez más relevante en la era digital. Donde la información fluye a gran velocidad y la protección de datos es un aspecto fundamental. Ya. Efectivamente, el RGPD se aplica a todas las organizaciones que tratan datos personales de ciudadanos europeos, incluidos los centros sanitarios.
Este reglamento establece una serie de principios y obligaciones para garantizar la protección de los datos, como la minimización de datos, la limitación de la finalidad, la exactitud, la integridad y la confidencialidad. Es decir, que el RGPD establece un estándar muy alto en la protección de datos. ¿Y cómo se está adaptando el sistema sanitario español a este nuevo reglamento? ¿Qué medidas se están tomando para garantizar el cumplimiento? Los centros sanitarios españoles están implementando diversas medidas para cumplir con el RGPD, como la revisión de sus políticas de privacidad, la implantación de medidas de seguridad técnicas y organizativas, la formación del personal en materia de protección de datos y la designación de un delegado de protección de datos. También se están desarrollando herramientas y sistemas para facilitar el ejercicio de los derechos de los pacientes, como el derecho de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento y portabilidad de los datos. Suena a que el RGPD está impulsando una profunda transformación en la gestión de datos en el sector sanitario. Hablando de transformación, no podemos olvidar la propuesta de la Unión Europea para crear un espacio europeo de datos de salud. ¿En qué consiste esta iniciativa? ¿Cuáles son sus objetivos? El Espacio Europeo de Datos de Salud es una iniciativa ambiciosa que busca crear un espacio común de datos de salud en toda la UE. El objetivo es facilitar el acceso a los datos de salud para la investigación, la innovación y la mejora de la atención sanitaria. Se busca crear una infraestructura que permita compartir datos de salud de forma segura y eficiente entre los diferentes países de la UE, rompiendo las barreras que existen actualmente. Una idea fascinante que podría revolucionar la forma en que se utiliza la información médica en Europa. Imagina las posibilidades que se abren para la investigación, el desarrollo de nuevos tratamientos o la prevención de enfermedades. Exactamente. Pero también presenta grandes desafíos como la necesidad de garantizar la interoperabilidad de los sistemas de información de salud de los diferentes países, la protección de datos y la confianza de los ciudadanos. Claro, no es solo una cuestión técnica. Hay que tener en cuenta la diversidad de sistemas sanitarios en Europa, las diferentes legislaciones en materia de protección de datos y, por supuesto, la confianza de los ciudadanos en que sus datos se utilizarán de forma responsable. Sin duda. El éxito del Espacio Europeo de Datos de Salud dependerá en gran medida de la colaboración entre los diferentes actores del sistema sanitario y de la confianza de los ciudadanos. Es un proyecto complejo, pero con un enorme potencial para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Un proyecto apasionante que sin duda seguiremos con atención. Y ahora que hemos explorado en profundidad el sistema sanitario español y hemos reflexionado sobre los desafíos de la digitalización y la protección de datos, me gustaría hacer una pausa y preguntarte, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que hemos comentado? ¿Qué tema te genera más interés o curiosidad? Efectivamente, ha sido un viaje intenso a través del sistema sanitario español. Hemos hablado de sus principios, su estructura, sus retos, sus fortalezas y también hemos comparado con otros sistemas y explorado las oportunidades y los desafíos de la digitalización. ¿Qué te ha parecido a ti? Conocer a fondo el sistema sanitario español nos permite comprender su complejidad y valorar su importancia. No es un sistema perfecto, por supuesto, pero se basa en principios sólidos y ha demostrado ser muy eficaz en la cobertura universal de la salud. Y como hemos visto, está en constante evolución, adaptándose a los nuevos desafíos y aprovechando las oportunidades que ofrece la tecnología. Exacto. Y es importante recordar que la sanidad es un tema que nos afecta a todos. Cuanto más sepamos sobre nuestro sistema de salud, mejor preparados estaremos para tomar decisiones informadas y participar activamente en su mejora. Es un sistema que nos pertenece a todos y que debemos cuidar entre todos. Y con esta reflexión damos por finalizado nuestro deep dive en el sistema sanitario español. Esperamos que te haya resultado útil e interesante. Hasta la próxima.